¿Qué tal, comunidad de Suplementum? El día de hoy tenemos el agrado de tener a Raúl Samaniego, quien es vicepresidente global de Supply Chain del Grupo AG, donde también ha tenido experiencias como director en Supply Chain de Grupo AG en diversos países asiáticos como Tailandia, Vietnam e Indonesia. Y por otro lado ha tenido otras experiencias aquí en el Perú como en Alicor y en Arca. Es un placer tenerlo, vicepresidente. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista y gustoso de tenerlo. ¿Algunas Muchísimas palabras? gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad es un placer poder compartir las experiencias con ustedes, con un grupo de jóvenes interesados en el supply chain, el mundo empresarial. Y nada, encantado de poder ayudar con mi experiencia a los jóvenes como ustedes. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, comenzando la entrevista con la primera pregunta. ¿Cómo le fue en su etapa universitaria? ¿Y qué haría y qué no haría y qué no volvería a hacer, más bien? Bueno, la etapa universitaria es fundamental, ¿no? No solamente en el aspecto académico, es en toda la vida. Yo diría que es importante ahí también concentrarse no solamente en la parte académica per se, sino también en el desarrollo de habilidades blandas, que finalmente uno en la vida profesional tiene que lidiar con las personas, con las diferentes culturas, el tema de trabajo en equipo, el tema de la gestión de tiempo, son a veces aspectos que no le damos la relevancia del caso y que finalmente tienen gran impacto en nuestra vida profesional y personal también. ¿Qué haría? ¿Qué haría yo? Me involucraría más en grupos de actividades extracurriculares relacionadas con mi carrera, como la que ustedes están liderando, en la que participan. Esto proporciona, creo, una experiencia práctica valiosa en el cual vas conociendo las posibilidades de tu carrera. En mi caso estudié ingeniería industrial, que tiene muchas aristas. Creo que me involucraría un poco más en ese tipo de actividades y también en otras que son afines, como las finanzas. Yo creo que una de las debilidades que hay en la parte académica y de formación desde el colegio es que no nos enseñan mucho la parte financiera, de inversiones, finanzas personales. Entonces yo me involucraría un poco más por ese lado. Trataría también de hablar mucho más con los profesores, que tienen más experiencia, obviamente. Creo que ese es un punto muy importante, nutrirse de la experiencia de los profesores y sobre todo los profesores que tienen experiencia profesional, no solamente docentes, sino en compañías y empresas. Genial. Y por ejemplo, en su etapa universitaria tuvo algunas dificultades, como por ejemplo al conseguir algunas prácticas, o a partir de qué ciclo lo pudo conseguir. Sí, bueno, yo estuve durante una época muy difícil en el Perú, que nos tocó prácticamente en muchos casos hacer prácticas sin goce de haber, irnos a lugares muy lejanos, en horarios bastante fuertes. Era como que te den una práctica era un favor que te estaban haciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso de alguna manera también ayuda a valorar lo que uno va consiguiendo. Yo veo un poco la diferencia de ahora, son tiempos totalmente distintos. Y bueno, pero de alguna manera te ayudan a marcar tu carácter, a desarrollarte como persona, a ser más resistente, más resiliente. Y de alguna manera se aprende mucho, ¿no? Yo creo que en las experiencias preprofesionales que tuve fueron en diferentes industrias y me ayudó mucho a poder afrontar los retos que luego tuve y que hasta ahora tengo en mi vida profesional. Sí, complementando la pregunta de mi compañero, cuando consiguió sus prácticas preprofesionales, ¿tuvo ahí la mentalidad ya desde ahí de llegar a un puesto al que tiene usted, o simplemente como que no se había proyectado en ese momento todavía? No, bueno, siempre busqué eso, ¿no? Siempre visualicé eso, proyectarme hasta lo más alto que pudiera llegar en mi carrera. Siempre tuve esa mira.
Tal vez en la primera etapa, más que todo viviendo el proceso, más que con la intención de llegar, pero siempre pensé, sobre todo en los últimos ciclos de la carrera, que me empezó a gustar mucho, me empecé a enganchar mucho con el tema de la ingeniería industrial, poder llegar a liderar organizaciones, procesos y grupos de trabajo. Gracias. Genial. Bueno, continuando con la entrevista, por ejemplo, en sus 9 años en Alicorp, ¿cuáles fueron los retos más grandes que tuvo? Bueno, estuve en Alicorp, que fue una escuela tremenda. Para mí, estuve en etapas cruciales, ¿no? Y yo creo que el primer gran reto fue que yo estuve en Huacho, en la planta de Huacho que Alicorp recientemente había comprado a Unilever, a Jacocha. Entonces, yo entré al área de producción, que si bien ya era una empresa de Alicorp, pero tenía toda la cultura de Unilever. Entonces, ya luego cuando Alicorp, que al inicio era una fusión de varias empresas, me envía a la planta principal, COPSA, en Lima. Definitivamente la cultura era muy diferente. De hecho, yo era el menor de lejos de todo el equipo, y eso me costó al principio, definitivamente, ¿no? Poder de alguna manera interactuar con gente de mucho más experiencia, en una cultura más dura al inicio, fue un gran reto la adaptación, fue un gran reto que aprendí muchísimo, tuve bastantes retos y dificultades que incluso me llevaron a pensar en renunciar o cambiar de trabajo, ¿no? Una vez se siente con una responsabilidad muy grande ante entornos muy difíciles. Luego, obviamente, ya me fui consolidando en la organización, fui desarrollando más mi potencial, fui creciendo, y ahí el otro gran reto fue que armé una nueva área que se llamaba gestión de materiales, en la que con el dominio, con el involucramiento que tuve con el SAP, con este sistema, con ERP, pude optimizar varios procesos, reducir un poco la carga de trabajo y apalancarme con este sistema y proponer una nueva estructura dentro del área de logística, que era lo que es el área de gestión de materiales, los que ven el MRP y la planificación de los insumos, ingredientes de todos los negocios de Alicorp, ¿no? Que tenían en esa época 7 unidades de negocio distintas. Y el tercer gran reto en Alicorp fue también una nueva área que la inicié, que era las maquilas, ¿no? Alicorp empezaba ya a crecer en sus categorías, en su portafolio, empezó a desarrollar, a tener productos que Alicorp no producía, sino que mandaba a producir a través de maquilas. Empezamos con las bebidas, con la chicha morada bebible. Entonces fue un gran reto empezar ahí, porque era ver toda la cadena end-to-end de este maquilador. Luego nos fuimos a shampoo, nos fuimos a otros productos de cuidado personal, y en los cuales aprendí mucho, no solamente del área productiva, del área logística, sino también del área de marketing, ¿no? Muy enfocado también en temas de P&L, ¿no? De temas financieros, de costos. Entonces esos fueron unos grandes retos que me llevaron a crecer mucho en Alicorp. Por ejemplo, en Alicorp, ¿cómo fue cuando inició? O sea, usted comentó que al iniciar estuvo como que no se adaptaba, por ejemplo, a la nueva cultura. ¿Por qué no se pudo adaptar? ¿Cuál era la diferencia en la planta de Huacho con lo que estaba antes? Sí, bueno, la planta de Huacho obviamente era más pequeña, era como una familia, digamos, y la cultura también de la organización era más de trabajo en equipo, ¿no? Al inicio, cuando ya pasé a la gran planta de COPSA en Alicorp, obviamente era una unión de culturas, era una planta, era la principal, mucho más grande. La cultura un poco, la old school, digamos, o la escuela antigua, era más de silos, ¿no? Donde en esa época, recuerdo, el área de producción
era siempre el área principal de la planta, de la fábrica, ¿no? Luego esto fue migrando a centrarnos más en el cliente, pero al inicio producción tenía mucho peso y yo pasaba del área de producción, pasaba al área de logística, justamente porque habían deficiencias en el tema de abastecimiento a producción y con el background, con el pequeño background que tenía de producción, vieron en mí como que un link para poder entender mejor las necesidades de producción. Entonces, esa primera etapa fue difícil porque tuve que lidiar con muchos problemas. Me pedían a mí como responsable de logística reducir mucho los inventarios y eso a veces implicaba que ante cambios de producción hayan riesgos de abastecimiento de materiales y como era en esa época una cultura un poco más de silos, más de áreas por separada, entonces era a veces identificar más que todo responsables o culpables en vez de la solución. Mi falta de experiencia ahí, que luego aprendí, era, digamos, lo que aprendí era, ok, acercarme más al cliente interno, en este caso producción, conversar, alinear y poder de alguna manera tomar esa iniciativa de trabajar más en equipo. Obviamente, no era fácil para la edad que tenía, para la poca experiencia que tenía, pero me sirvió como una lección súper fuerte, ¿no? Del trabajo en equipo, de la comunicación, de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y como te decía, ese tipo de habilidades blandas que a veces de repente en la universidad no enfocamos mucho, ¿no? Enfocamos a veces mucho en la parte técnica, en la parte académica, pero esa parte es fundamental. Interesante, muy bien, mucho ese aspecto, sobre todo el trabajo en equipo. Bueno, por ejemplo, continuando con la otra pregunta, sería, ¿cómo fue su cambio a AGE? ¿Encontró alguna dificultad para adaptarse? Bueno, mi cambio de AGE fue directamente a Indonesia. Yo en esta época trabajaba en el sector de automotriz, un sector muy diferente en el sector de automotores Gildemeister, ¿no? Entonces siempre me sedujo la idea de poder internacionalizarme. Siempre lo tenía como una meta en mi vida y obviamente cuando se presentó esta oportunidad de trabajar en la operación de AGE Indonesia, que en esa época eran unas operaciones más fuertes, imagínense Indonesia, un país de casi 300 millones de personas, el cuarto país más poblado del mundo y donde AGE era líder, era el número uno, era un caso de éxito a nivel mundial. Me sedujo mucho ir a trabajar ahí. Definitivamente no lo pensé mucho, me arriesgué, tomé ese riesgo, en mi vida cambié totalmente, estar al otro lado del mundo, una cultura muy diferente, de religión musulmana, otro lenguaje, otra cultura. Entonces eso fue un primer gran reto, más que dificultad, un reto porque lo asumí con mucho entusiasmo y sabía que iba a ser complicado, ¿no? Entonces el gran reto fue ahí entrar a esa cultura de la que conocía muy poco o casi nada, ni siquiera sabía dónde estaba Indonesia en el mapa. Entonces creo que me integré bastante rápido, respetando mucho la cultura, la religión, aprendí el idioma. Ese aprender el idioma me sirvió para entrar más rápido y poder conectar con la gente, ¿no? Normalmente en mis trabajos anteriores, creo que una de las fortalezas que había desarrollado era poder conversar directamente con la gente de piso, con la gente de planta, con la gente de los almacenes, porque realmente ahí está los problemas, ahí están las soluciones y ahí estás en el campo de batalla, digamos, no en la oficina. Entonces a mí me gustaba mucho hablar con la gente de planta y almacenes y obviamente al pasar a otro país con una lengua diferente tuve que aprender el idioma rápidamente y poder lograr esa conexión, ¿no? Entonces, y a lo largo de esos años en Indonesia, primeramente mi experiencia en Asia, sucesos muy, muy retadores como el tema de un sindicato fuerte que paralizó operaciones, me tocó liderar esa operación en Indonesia con el sindicato, entonces era también, más que enfrentarlos, era tener una empatía, conocerlos y poder llegar a una solución que sea un ganar-ganar para la empresa.
Bien, ingeniero, la verdad que ese punto es muy importante, empatizar sobre todo, y como es su labor y cómo comenzó, es muy importante. Y bueno, continuando, sería, por ejemplo, ¿cuál es su labor como vicepresidente global de Supply Chain en AG y qué oportunidades se encuentra en mercados extranjeros para los productos AG? Bueno, como vicepresidente global de Supply Chain en AG, tengo el alcance end-to-end, ¿no? De extremo a extremo. Desde la producción, calidad, mantenimiento, pasando por el tema de logística de entrada, de salida, o un planeamiento integral de la cadena de suministro, desde la demanda, los materiales, la producción, la distribución, y asegurando calidad en todo el proceso. Aparte del tema de innovación, tecnología y proyectos, tenemos muchos proyectos. AGE es una empresa que crece, es muy dinámica y crece a ritmo muy rápido en nuestros países. Entonces, esa es la labor que tengo, asegurar la eficiencia de nuestros procesos, la eficiencia de nuestro sistema de manufactura y distribución, y con costos controlados, ¿no? Bajos costos, eficiencias y calidad que no es negociable, ¿no? Una calidad siempre a un nivel de excelencia. ¿Qué oportunidades encuentro en los mercados extranjeros? Muchísimo. AGE basó su crecimiento principalmente en los mercados emergentes, en la base de la pirámide. Ya les había puesto el ejemplo de Indonesia con 300 millones de personas, Vietnam con 100 millones, Tailandia con 70. Estamos en África, en Nigeria, también con una de las poblaciones más grandes del mundo, una población muy joven, Camerún, Egipto, Latinoamérica, todo Latinoamérica, y ya también entrando en el mercado, un mercado diferente, maduro, como el mercado europeo en España. Entonces hay oportunidades grandes, y no solamente AGE está en el sector ya de bebidas, que es normalmente como nació el grupo, sino también estamos en nuevas categorías como alimentos, como cuidado del hogar, y eso ya te abre un abanico muy grande de portafolio y muy diverso. Oportunidades grandísimas hay para democratizar. En un inicio AGE democratizó el consumo de bebidas. Ahora AGE está muy enfocado en democratizar la salud a través de bebidas saludables, con foco en la sostenibilidad. Somos creyentes y ejecutores de actividades de sostenibilidad en todo el mundo, desde Machu Picchu, Islas Galápagos, estamos en Asia, en Borobudur, en templos, en Egipto, en patrimonios de la humanidad, en todos los países en los que operamos. Y también nuestro compromiso con la salud se da a través de ciertos productos que tenemos, como es el caso de Amayu, que son bebidas 100% naturales con superfrutos amazónicos, ¿no? Ponemos en valor estos superfrutos amazónicos, como el camu camu, como la guayusa, las damos a conocer a nivel mundial, también la maca, y estos productos dan energía, son productos saludables y son productos también que ayudan a las comunidades en el tema de sostenibilidad. Esos son donde estamos, esas son las oportunidades en los mercados que encontramos. Obviamente no solamente es producir y vender, es también acompañar al crecimiento de los países en los que operamos y de las comunidades que necesitan tener más apoyo y dar valor, en este caso, a los productos naturales que se encuentran ahí. Una pregunta ahí. La pregunta va por un protagonista de las últimas semanas en la empresa. Justamente la tengo aquí. Es, digamos, una de mis bebidas favoritas, que la uso más para, no sé, cuando tengo que a veces estudiar, para un examen final o algo. Ahí es como que mi acompañante. La pregunta va por el último acuerdo que han hecho entre AGE y el Real Madrid. Bueno, AGE, con la bebida Volt y el Real Madrid. ¿Qué significa este acuerdo y cómo la empresa lo trata de aprovechar? Sí, bueno,
Este acuerdo con el Real Madrid, que probablemente es el club más exitoso del mundo, se da justamente en el encuentro entre dos marcas ganadoras, ¿no? El Real Madrid, que ya todo el mundo lo conoce, y Bolt, también, que a pesar de ser una marca joven, que viene de Perú, ya se ubica entre las 4 más grandes energy drink del mundo. Y con esas variantes también que les digo, de superfrutos y variedad de sabores, presentaciones que tenemos en distintos países. Esto se da a través de un acercamiento del Real Madrid, de ver cómo nuestra marca está creciendo mucho en los mercados emergentes. Es también interés del Real Madrid de crecer en estos mercados, de enganchar a público joven, ¿no? Porque muchos de los consumidores, como tú en este caso de Bolt, son gente joven, gente que dinámica, que tiene estos productos, estos energizantes, ya sea para el estudio, para la actividad física, y va mucho relacionado con el deporte también, ¿no? Que en este caso el Real Madrid. Y obviamente es un ganar-ganar. Ahí creo que el Real Madrid también ve una oportunidad en este producto, en este Bolt, que está creciendo a ritmos tremenda. En México es número 1, en Perú, en Latinoamérica, en Egipto, el crecimiento de Bolt es espectacular. Y es una marca que no tiene techo. Entonces, creo que también el Real Madrid vio esa oportunidad, y obviamente nosotros, que ya de hecho la marca tenía un acuerdo con el Paris Saint-Germain, con el PSG, ¿no? Cuando estaba en la época, donde estaban las figuras, estaba Messi, Mbappé, Sergio Ramos, también tuvimos como unos sponsors del PSG, ¿no? Porque Bolt piensa en grande. Y bueno, y ahora qué más con esta gran empresa, ¿no? Con este gran club deportivo como es el Real Madrid. Personalmente, ahí que sea un comentario. Yo soy del Barça, pero igualmente felicidades a la empresa, ya que está poniendo una empresa peruana en los ojos del mundo. Y no solamente lo he visto en posts de LinkedIn, creo que todos se pusieron de acuerdo, los miembros de la empresa, para postearlo. Y también fue replicado en redes como Facebook, por medios de comunicación. Y sí, bueno, felicidades por ese logro. Sé que es un trabajo no solamente quizás del área comercial o de supply, sino de todo es un gran logro también para el Perú. Y bueno, quería hacer ese comentario, nada más. Felicidades. Sí, muchas gracias. La verdad que sí, tuvo mucho rebote en los medios, ¿no? Tuve la oportunidad también de estar en Madrid durante esa época y ver en el nuevo Bernabéu, y ver un poco lo grande de este club, y de alguna manera una marca, como tú dices, tú joven, peruana. Fue un gran orgullo poder ser parte de esto. Una pequeña pregunta como para cerrar ese tema. Ahorita sigue todavía produciéndose con lo del PSG. ¿Va a salir así con el Real Madrid más adelante? Va a salir con el Real Madrid, sí, va a salir con el Real Madrid. Estamos en ese proceso y ya vamos a salir con el Real Madrid. Se van a hacer los lanzamientos respectivos, ya con las figuras representativas del Real Madrid. Incluso ya pueden ver ustedes en los partidos del Real Madrid la publicidad que está el nombre de Bolt, ¿no? En el Bernabéu y en los partidos que el Real Madrid juega de local. Listo, gracias. Vale, muchas gracias y felicitaciones por ese logro para toda la empresa y exclusivamente por ser. Bueno, continuando, por ejemplo, en su etapa profesional, ¿qué errores ha cometido a lo largo de toda su carrera y cómo usaría su experiencia actual para no volver a cometerlos? Muy buena pregunta. Yo diría dos temas que podría cambiar si es que se pudiera retroceder en el tiempo. Uno es este tema que les hablé de la comunicación, ¿no? La importancia de reconocer la cultura organizacional, ¿no? Y tener una comunicación abierta. Un poco ese es un tema que me sirvió mucho, porque a lo largo de mi carrera tuve bastantes temas de diferentes culturas, y creo que este inicio que les comentaba en Alicor me sirvió mucho para poder afrontar este tema de diferentes tipos de cultura organizacional y cómo afrontarlos a través de la comunicación. Es muy importante eso, a veces lo subestimamos. Otro gran tema que
que lo he ido descubriendo a lo largo de los años y que el deporte creo que me ayudó también a visualizarlo, a reconocerlo y a mejorarlo, es creo que a veces eh, tener miedo al fracaso hace que tengas miedo a equivocarte, y eso hace que a veces evites tomar decisiones audaces, proponer ideas innovadoras por temor a equivocarte o enfrentar a las consecuencias de esos errores, ¿no? Con el tiempo he aprendido que el miedo a equivocarse en realidad es un obstáculo para el crecimiento y para la innovación. Imagínense ustedes si los grandes innovadores no se hubieran arriesgado a tener estas ideas locas, probablemente no estaríamos disfrutando de los grandes inventos y creaciones que se han hecho a lo largo de la humanidad. Yo creo que cada error que he cometido me ha brindado lecciones valiosas, que han enriquecido mi comprensión de la gestión de la cadena de suministro, que es muy amplia y es muy particular, y eso ha mejorado también mi capacidad para liderar equipos de manera más efectiva, ¿no? Entonces, esos errores tenemos que transformarlos de alguna manera, tenemos que identificarlos y transformarlos en oportunidades de crecimiento. Dale, listo. Y bueno, ya concluyendo ya con la última pregunta de esta entrevista sería, bueno, tengo entendido que en su post de LinkedIn está que cursó un CEO program en Kellogg School of Management. ¿Qué aprendizajes tuvo en este programa que lo ayudan en la actualidad? Bueno, sí, este programa de CEO en Kellogg fue una experiencia transformadora en muchos aspectos, ¿no? Porque es un curso, bueno, muy intensivo. Empezábamos a las 7 de la mañana y acabábamos a las 9, 10 de la noche. Y creo que la gran importancia, aparte de todos los conocimientos, aparte de tener profesores que venían obviamente de realidades diferentes o de empresas top, te hacían poder ver lo que había, las experiencias que ellos tenían, porque era de una manera muy vivencial, muy práctica. Y lo más importante es la red de contactos, ¿no? El networking que hasta ahora mantengo, porque eran profesionales de primer nivel y de diferentes sectores e industrias. Yo que vengo del mundo industrial, tenía compañeros presidentes de bancos, de empresas de seguros, del sector automotriz, del sector hospitalario, de hotel. Entonces los alumnos eran bastante heterogéneos en su background, en su formación, en su manera de pensar, ¿no? Entonces, esa apertura de diferentes posiciones, puntos de vista, culturas, en un curso tan intensivo, la verdad que fue una experiencia que me ayudó a tener una visión más grande del mundo. Justo en esa época estaba ya moviéndome a Indonesia, ¿no? Entonces me ayudó mucho a ver esa parte del mundo, obviamente porque en ese programa había gente de diferentes partes del mundo. Tener esa red de contactos me siguen dando insights sobre tendencias globales, estrategias de gestión y sobre todo conocer grandes personas, ¿no? Porque como decían por ahí, primero un gran líder tiene que ser una buena persona. No solamente se trata el networking de construir una lista de contactos, sino de cultivar relaciones significativas que impulsan tu crecimiento profesional y personal. Creo que eso es un tema también importante cuando me preguntaban sobre qué cosas haría en mi época universitaria. Es eso, establecer esa red de contactos y mantenerlas. A veces, por el paso de años, ya dejamos de ver muchas personas, pero es importante cultivar esas relaciones, esas redes, hacer estrategias efectivas. Tal vez eso también en las universidades, en mi época al menos, no nos enseñaba mucho, pero es sumamente importante establecer una red de contactos a todo nivel. Mientras más grande es más valiosa, y sobre todo que puedes intercambiar dentro de tu crecimiento de vida y profesional muchas cosas que probablemente si te mantuvieras en un solo sector no las verías.
Dale, listo. Esas serían todas las preguntas que tendríamos. Luis, ¿tienes alguna consulta para el ingeniero? Sí, justamente le comentaba que tenemos una pregunta bonus siempre al final para todos los ponentes, para tener una respuesta más espontánea y ver una respuesta más sincera del momento. La pregunta sería, si usted pudiera, por ejemplo, ahorita, en este momento, cerrar los ojos y viajar en una máquina del tiempo, y viera a usted mismo, al Raúl de, por ejemplo, de 20 años, de 25 años, y lo viera ahí sufriendo con los retos, con toda esa carga mental, ¿qué le pudiera decir a usted? Si tuviera unos, no sé, un minuto para decirle algo, ¿qué le diría? Yo le diría que disfrute el viaje, que no solamente vea el final o el objetivo en sí, sino de disfrutar cada parte y que ver esas dificultades, esos obstáculos, son señales que aportan a tu crecimiento. Cada etapa que yo tuve en mi crecimiento, ya sea en diferentes posiciones o en diferentes trabajos, se dieron porque aprendí de una situación difícil o de errores del pasado. Entonces yo le diría a ese Raúl de joven que abrace esas dificultades, que las incorpore y que saque lo mejor de eso, que va a servir definitivamente en el crecimiento y en ese viaje que va a tener a lo largo de su vida profesional y personal. Genial. Jesús, ¿tienes alguna consulta? Sí, bueno, en esta parte la consulta es acerca de cómo fue a sus inicios, por ejemplo, en su primera entrevista de trabajo para su primera práctica. ¿Cómo fue, cómo se sintió al iniciar todo esto? ¿Cómo inició, cómo se sintió y luego cómo finalizó? O sea, ¿cómo se sintió al terminar todo ello? Porque luego de ello ya vinieron todos los logros. Sí, yo me sentí, lo recuerdo como si fuera ayer, me sentí muy entusiasmado, ansiaba mucho tener la experiencia. Me fui enamorando de la carrera en los últimos ciclos, sobre todo ya con con los cursos que son más aplicados a la práctica, y creo que esa actitud la transmitía a mis futuros empleadores, y creo que vieron en mí ese entusiasmo, ¿no? Ese entusiasmo, esas ganas de aprender, de aportar, obviamente, probablemente con los nervios normales de una entrevista, pero creo que lo que más transmitía en ese momento era ese entusiasmo y esas ganas de practicar. Como les dije, en algún momento ni siquiera percibía una remuneración, pero el hecho de estar ahí en una fábrica, en el sitio de trabajo, era para mí bastante ya gratificante, ¿no? Listo, ingeniero, esa es mi pregunta y bueno, ya que ya hemos concluido todo, la verdad quisiera agradecerle por su tiempo, por esta entrevista y también por responder todo, y esperamos contactarlo con usted en diversas ponencias o actividades que tengamos en nuestro centro. Muchas gracias. ¿Algunas palabras, Luigi? Sí, nuevamente muchas gracias, porque imagino que con el cargo que tiene debe estar muy ocupado. Después de esa entrevista, no sé si nos podrá dar 2 minutos para entregarle algo, y ya cortaríamos ahí, ya lo esperaríamos para más adelante como una invitación para uno de nuestros programas, a ver si nos podría acompañar en ese momento. Muchas gracias. Con mucho gusto, Luigi y Jesús. Muchas gracias por este espacio. La verdad lo disfruté mucho acordándome de las experiencias, un poco de lo que he aprendido a lo largo de estos años, y felicitarlos por esta iniciativa, por esta asociación Supplymentum, que es esto, ¿no? Lo que yo les decía, que me hubiera gustado participar más de este tipo de actividades desde mi época académica. Así que los felicito y que busquen a profesionales, a que cuenten un poco sus experiencias. Creo que va a servir mucho a la audiencia que tenga. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto.